El proceso de separación es una de las situaciones más difíciles a las que una relación de pareja puede enfrentarse. Y esto se vuelve más complejo aún cuando hay hijos de por medio. Dudas acerca de cómo decirle a mi hijo o a mi hija que voy a separarme de su papá, de su mamá, cuál es la mejor manera o de qué modo puedo decirle a mi hijo que estoy a punto de separarme. Pues bueno, en esta ocasión vamos a hablar acerca de qué hacer o qué no hacer cuando se está en un proceso de separación con los hijos. Esto es Vínculos Sanos. Arrancamos. El día de hoy es una realidad que son más las relaciones de pareja que pasan por un proceso de separación y divorcio. Razones debido a celos, problemas de comunicación, desconfianza, infidelidades o simplemente porque el amor se les acabó para seguir continuando los lleva a decidir separarse. Y si bien el proceso de una ruptura es difícil cuando ambos son solteros, pues bueno, esto se vuelve aún más doloroso, complicado cuando hay hijos de por medio. Porque además de vivir el duelo de la pérdida de la pareja, es también de aprender a cómo trabajar y cómo afrontar con los hijos un proceso de separación, ¿no? Muchas veces, como yo lo he mencionado en algún momento, el problema no es tanto la separación o el divorcio, sino cómo se lleve a cabo este proceso. La manera en cómo las decisiones que se tomen, esto va a impactar de manera positiva o negativa en el desenvolvimiento o en el equilibrio emocional de los hijos. Y desafortunadamente, reitero, muchas veces por estos problemas que atraviesan la relación de pareja, pierden el objetivo de la separación, que es la estabilidad y el bienestar de los hijos. Muchas veces, desafortunadamente, algunas relaciones de pareja tienden a convertir a sus hijos como medios para atacar o para sacar información en relación a su expareja o a su pareja actual. Y esto se vuelve más complicado porque, reitero, se pierde en perspectiva lo que es importante en el proceso de separación. Es por eso que en este video voy a hablar acerca de 10 puntos de lo que hay que hacer o que no hay que hacer ante un proceso de separación o de una ruptura. Es importante y yo siempre aconsejo que además haya un proceso de acompañamiento tanto para los padres, para mejorar comunicación, generar acuerdos, así como un proceso terapéutico para el pequeño para que asimile la nueva realidad a la que se va a enfrentar. Esto también varía de acuerdo a la edad del pequeño, porque no es lo mismo una separación con un niño de 6, 7 años a lo mejor un adolescente de 13, 14 años que a lo mejor ya tiene mayor conciencia de los problemas que había en la relación y puede entender de una mejor manera el proceso de separación. Entonces vamos a iniciar con estos puntos o guías de qué hacer y qué no hacer ante un proceso de separación con los hijos. Punto número 1. Ser lo más claros y transparentes con los hijos ante el proceso de la separación. En algunos de los casos los padres se niegan a hablar acerca de con sus hijos acerca de esta situación o deslindan la responsabilidad y se la dejan solamente a uno de los padres. Y esto es algo que compete a ambos miembros, ambos deben de sentarse con los hijos o con el hijo a hablar acerca de la situación. Pero muchas veces la ansiedad, miedo de qué decir o qué no decir, lleva a omitir esta información y esto es peor para los hijos, ya que muchas veces ellos sacan sus propias conclusiones. Entonces, un primer paso es hablar de este proceso con los hijos. Y cuando habla acerca de hablar, no es de darles información, detalles innecesarios de los problemas que se tienen en la relación de pareja, sino simplemente hacerles saber que va a haber una separación, pero que ellos siempre van a estar para ellos con lo que necesiten. En mi experiencia es mejor que los hijos conozcan el tema en lugar de que se lo imaginen, ¿no? Eso muchas veces es importante porque brinda un espacio para los hijos de que puedan hacer preguntas, de dialogar y que haya esta tranquilidad para los hijos. Algunos niños experimentan culpa de que sienten de que a lo mejor algo que ellos hicieron provocó la ruptura o la separación de papá y mamá. Entonces es muy importante hablar con los hijos de este tema, siempre cuidando el no juzgar y no etiquetar al otro, no caer en situaciones de
es que tu papá nos abandonó, es que tu mamá por esta situación ella se va a ir con otra persona. O sea, no, evitar juzgar etiquetas y ser lo más sencillos y claros de acuerdo a la edad del hijo. Es muy importante tener en cuenta las dudas que tengan los hijos y solamente responder lo que ellos están solicitando y no caer en darles información que lejos de ayudarlos los va a llenar, a confundir y hacerlos sentir mal. Punto número 2. Evitar hacer uso de los hijos para atacar o sacar información de la expareja. Muchas veces se deja de ver por el porvenir de los hijos y se caen en este tipo de trivialidades. O en el peor de los casos, se da a elegir a los hijos de con quién se quiere quedar, con el papá o con la mamá. Y ese es uno de los grandes errores porque los hijos o el hijo necesita de ambos padres, no de uno. Es como darnos a elegir entre... ¿Qué prefieres? ¿Quedarte con tu brazo izquierdo o tu brazo derecho? Obviamente preferimos quedarnos con ambos, pero desafortunadamente los padres tienen la falsa idea de que en la medida que a lo mejor ataquen o dejen una mala imagen con el niño acerca de su compañero, pues el cariño va a estar hacia él. Y eso es otro de los grandes errores, ¿no? El hijo necesita a ambos padres, no nada más alguno de los dos. No se trata de crear alianzas, pero desafortunadamente cuando hay este tipo de situaciones se debe a que hay cuestiones de la pareja sin resolver y entonces se proyectan en los hijos. Se quiere poner a los hijos como intermediarios, como jueces, para atacar o para incluso apoyar las decisiones que uno está tomando ante el proceso de separación. Entonces, otra de las cosas que se deben de evitar en este tipo de situaciones ante la separación es hacer uso de los hijos. Cualquier situación que se quiera hablar acerca de la pareja, hacerlo directamente con la pareja y no incluir a los hijos. Punto número 3, no sobrecargar emocionalmente a los hijos. ¿A qué me refiero? Muchas veces ante el proceso de la separación los padres entran en ansiedad, en confusión, en miedos y no saben cómo, no tienen cuidado con la información que se les comparte a los hijos. Entonces muchas veces caen en el error de platicarles acerca de los planes que se tienen o de los cambios que va a haber ahora en la convivencia con los padres. Situación que obviamente los hijos no deben de enterarse. Ahora, quiero hacer una aclaración aquí muy importante. Esto también depende mucho acerca de la edad que tienen los hijos, porque obviamente a lo mejor un adolescente al percibir acerca de la situación sí sería importante y tiene el derecho de opinar acerca de los cambios que puedan darse en un futuro, ya que obviamente los van a afectar directamente. Pero en el caso de los pequeños, lo más recomendable es que este tipo de decisiones o cambios lo hagan estrictamente los padres, ya que muchas veces lo usan como mediadores, como jueces, o en algunos casos también se tiende a cuestionar acerca de los hijos, de lo que hace la otra persona. Entonces el hijo deja de sentir que realmente se le quiere y solamente si está interesado o se quiere convivir con él para sacar información acerca de lo que el otro padre o madre está haciendo. Y muchas veces esto también puede ser difícil para los pequeños porque obviamente no se siente con la libertad de qué decir o qué hacer cuando se está con alguno de los padres por temor a que se les regañe, que se les cuestione, y entonces muchas veces tienden a reprimir sus emociones o sus comentarios por temor a cómo puede reaccionar alguno de sus padres. Punto número 4, mantener lo más posible las rutinas y las actividades diarias de los hijos. Muchas veces ante este proceso de separación los padres quieren tomar decisiones drásticas, impulsivas, acerca de cambio de escuela, cambio de rutina, cambio de residencia, que si bien a lo mejor en algún momento son cosas que se deben de planear, creo que lo aconsejaría posponer un tiempo, ya que primeramente tanto los padres como los hijos deben de estar emocionalmente estables para cualquier tipo de cambios. Reiteramos, si el proceso de separación ya está generando cierta ansiedad, cierta confusión en los hijos, darle otro tipo de situaciones de las cuales preocuparse al menor es sobrecargarlo más de miedo, de ansiedades, ¿no? Entonces, algo que se aconseja en estas primeras etapas de la separación es mantener lo mayor posible las rutinas de los hijos. Actividades, deportes, convivencias familiares, ¿no? Esto hará sentir mayor seguridad a los hijos de que obviamente lo que está cambiando, lo que está atravesando simplemente es en relación a sus papás y no en torno a todo su mundo de convivencia, todo a lo que él está acostumbrado. Entonces, un cuarto punto importante es mantener las actividades y rutinas de los niños lo más posible que se pueda.
Punto número 5. Facilitar la convivencia con el resto de los familiares y con los padres. Muchas veces se tiende a confundir el proceso de separación con la relación que tienen los hijos con los demás familiares o incluso con los padres. He escuchado a algunos padres decir: es que yo te doy permiso de que veas a mi hijo, es que debes de considerarte afortunado o afortunada de que aún permita que veas al niño o a la niña. Eso es un error. Tanto papá como mamá tienen el derecho, no es ningún privilegio, el niño tiene el derecho de convivir con ambos padres. Reitero, lo que se acaba es la relación de pareja, no la relación de padres. No porque está en un proceso de separación quiere decir que dejaron de ser padres. No, esa es una obligación, una responsabilidad que siempre la van a tener. Entonces, al igual que el punto número 4, es importante que el menor o que los hijos sigan teniendo las mismas convivencias con sus primos, con sus tíos, familiares cercanos, y principalmente con los papás, ya que muchas veces también se cae en este ataque de: no, es que no vas a ver a tu papá, es que si no haces esto no vas a ver a tu mamá. No, tampoco usar a los hijos o la relación que se tiene con algunos de los padres como un castigo, porque es condicionarlo. Si no te portas bien, entonces no vas a ver a tu papá. No hiciste esto, no vas a ver a tu mamá. No usen a los hijos como medios para resolver los problemas que ustedes tienen como pareja. Reitero, es importante un proceso de separación. Primero, tener una buena convivencia con los padres, ya que en la medida que como padres estén bien, haya una buena comunicación, será más fácil ponerse de acuerdo en relación a temas estrictamente relacionados con los hijos, y no cada vez que se vean atacarse y hablar situaciones del pasado o que llevaron a la ruptura en frente de los hijos. Entonces, reitero, los hijos tienen el derecho y la libertad de ver a ambos padres y a los demás familiares cercanos. Punto número 6. Evitar hablar acerca de los conflictos o situación de adultos en frente de los hijos. Muchas veces las convivencias o los acercamientos que tienen los padres tras un proceso de separación, la mayoría de las veces tiene que ver con temas relacionados a los problemas que se tenían en pareja, a rencores y situaciones que están alejados por el porvenir de los hijos. Entonces, muchas veces, no digo que esté mal hablar acerca de los problemas o de las cosas sin resolver, pero lo que sí está mal es hacerlos en frente de los hijos, ya que los hijos no tienen por qué presenciar los conflictos o las situaciones o los roces que los padres puedan tener. Es aconsejable que si se quiere hablar de estos temas, lo hagan en privado y sin presencia de los hijos, en un lugar neutro donde se pueda hablar acerca de las diferencias que aún puedan existir en la relación de pareja. Lo que sí es importante sentarse a dialogar, a platicar y generar acuerdos es acerca de cómo se va la convivencia que van a tener cada uno de los padres en relación a los hijos, y es importante relacionar ciertos temas en particular. Por ejemplo, cómo va a ser la educación con los hijos, de qué manera se le va a educar, de qué manera a lo mejor va a ser la convivencia de ahora en adelante con los hijos, ya que muchas veces si hay situaciones diferentes en cada uno de los padres, es como darles información o mandarles señales diferentes a los hijos. Por ejemplo, si con uno de los padres a lo mejor el niño se portó mal y le da un castigo, y cuando se va a casa del otro progenitor lo consienten, lo premian, pues solamente el hijo va a crear alianza con el padre que más lo apoye, que lo más lo consienta, y va a ver como malo al progenitor o al padre que le ponga algún castigo. Así es importante que este tipo de situaciones sí estén claras, habladas. Yo recomiendo muchas veces cuando hay este proceso de separación, que cuando se haya esta convivencia con los padres a la semana o dependiendo del día que tengan la convivencia con los hijos, pues hagan un review de las diferentes situaciones que pasaron con el menor en la semana o en el día, para que el otro esté al pendiente y tenga conocimiento de estas situaciones y generen entre ambos la mejor decisión de cómo trabajar esta situación con los hijos, y no cada quien por su lado trate de resolverlo. Punto número 7. Facilitar espacios y la expresión de necesidades y sentimientos por parte de los hijos. Si como padres un proceso de separación es difícil, imagínense ahora con los hijos. Muchas veces, reitero, por diferentes situaciones, a lo mejor este tipo de temas no se habla con los hijos y se cree erróneamente que solamente con el tiempo es algo que los hijos van a ir superando. Y no.
Y esto muchas veces se ve reflejado en sus comportamientos. Casos en los que el hijo baja su rendimiento escolar, se vuelve más rebelde, notamos cambios en su estado de ánimo. Estos son reflejos de que algo está, es su manera de expresar de que algo no está bien en su vida, y muchas veces lo que necesitan los hijos es un espacio donde poder dialogar, donde poder expresar estos sentimientos de tristeza. Y algo muy importante, y esto es para los padres, el hecho de que los hijos expresen tristeza, enojo, no significa el hecho de que estén tratando de decir que quieran nuevamente que regresen los padres. Muchas veces los padres tienden a confundir este tipo de sentimientos de mira, ya ves, hizo el comentario el niño o la niña de que nos extraña, quiere decir que quiere que regresemos. No, eso es algo que los padres están interpretando. El hijo lo único que necesita es expresar y sanar su dolor a través de la comunicación de lo que está sintiendo. Entonces, como padres, les hago la invitación, y no nada más a uno de los dos, sino a ambos. Reitero, al inicio de este proceso de la separación, sí es importante que haya un acompañamiento de ambos en el proceso de separación de los hijos. Punto número 8. Evitar caer en culpas o chantajes. La mayoría de los padres o algunos padres experimentan ese sentimiento de culpa ante el proceso de la separación, ya que se sienten que Punto número 8. Evitar caer en culpas o chantajes de parte de los hijos. Algunos padres experimentan un sentimiento de culpa, ya que consideran que los están lastimando, les están haciendo un daño a los hijos ante la decisión de separarse de su pareja. Y entonces caen en situaciones de ser muy permisivos con los hijos, de darles libertades, de no poner límites, porque creen que es una manera de remediar o de sanar esta herida que creen haberles ocasionado. O por el otro lado caen en la parte de los chantajes, ¿no? Y esto muchas veces también tiene que ver con los hijos, ya que se presta mucho la situación para sacarle provecho ante este tipo de situaciones. Y esto se presenta más en adolescentes, casos como de mira, papá, mamá, déjame ir a la fiesta, o cómprame tal cosa porque mira lo que estoy pasando, estoy muy triste. No dudo que en algunos casos efectivamente los hijos necesiten este tipo de situaciones para relajarse, para tranquilizarse, pero hay otros casos donde obviamente se saca provecho de la situación. Esto, reitero, tiene que ver mucho con cada caso. Creo que como padre se conoce cuando realmente el hijo está pasando por un proceso de duelo y cuando realmente nada más lo está haciendo como una manera de chantaje o de sacar provecho de la situación. Entonces, padres, no caigan en esta cuestión de culpa o de chantajes. Si tu papá, mamá estás experimentando sentimientos de confusión, culpa, melancolía, tristeza, lo más recomendable es que primero te trates tú de manera emocional para que estas emociones no las proyectes en tus hijos y quieras resolver a través de ellos cosas que tienen que ver contigo. Punto número 9. La llegada de una nueva pareja. Es normal que tras un proceso de separación o pasado cierto tiempo, pues ambos continúen con su vida y en el proceso conozcan a una nueva pareja. Y viene la gran pregunta, ¿cómo se lo digo? ¿Cómo le planteo esta situación a mi hijo o a mi hija? Pues bueno, aquí hay varias situaciones que hay que tener en cuenta. Al igual que el proceso de separación es una cuestión que se debe de hablar con los hijos, igualmente la integración o la aparición de una nueva pareja es importante que se le haga del conocimiento a los hijos, y muy importante que se les haga saber que esta persona no viene a sustituir el lugar de papá o mamá, que el cariño que se le tiene, que el apoyo que se le va a dar de papá y mamá siempre lo va a tener, que esta nueva persona no viene a ocupar el lugar de nadie, y que es algo que se debe ir también acoplando con el paso del tiempo. Aquí algo muy importante es que esta situación se haga una vez que tanto el papá y mamá como los hijos estén estables emocionalmente. Me he encontrado casos donde precisamente el motivo de la separación es porque hay una nueva pareja, y entonces inmediatamente lo que hacen los padres es querer integrar a los hijos a esta nueva pareja. Entonces, no, eso es un grave error. Los hijos obviamente apenas están pasando por el proceso de asimilación, de aceptación, de superar la separación de los padres y luego llenarlos o saturarlos con estas situaciones como la llegada de una nueva relación. No, yo les pido a los padres que en este tipo de situaciones
hagan un poco de pausa y lo planteen o lo hablen con sus hijos una vez que tanto ustedes como padres como los hijos estén estables emocionalmente. Si no es llenarlos de información, es confundirlos más de lo que ya están. Entonces, una vez resuelta la parte de la separación en todos los ámbitos, emocional, física, moral, legalmente o cualquier término, ya se puede hablar, ya se puede dialogar con los hijos acerca de la integración de una nueva relación por parte de alguno de los padres. Punto número 10 y punto final, pero no menos importante. Confiar en la resiliencia, confiar en la capacidad de los hijos para superar este tipo de situaciones. Como yo mencionaba al inicio, el problema no es tanto la separación, sino cómo se maneje la separación. En mi experiencia es mejor una buena separación donde los hijos vean una buena relación, una buena convivencia y comunicación con los padres, a que se decida, como en algunos casos, permanecer en la relación para evitarle un malestar a los hijos, pero el estar en esta relación es la causa del problema, ya que los hijos crecen viendo agresiones, mentiras, una mala convivencia, ¿no? Como yo lo comentaba al inicio de este video, el problema no es la separación, sino cómo se trabaje, cómo se aborde ese tema va a hacer que tenga un menor impacto en la vida emocional de los hijos. No dudo que la separación por sí sea un proceso doloroso, pero creo que en cuestión de intensidad sí es algo que se puede prevenir, sí es algo que se puede reducir en los hijos. Recordemos que los hijos lo que necesitan es ver a sus padres juntos. Ellos no tienen y más cuando son pequeños, esta claridad de si papá o mamá son pareja o no. Ellos lo que necesitan es el amor de papá y mamá, porque ellos lo que ven es esta unión, no esta relación de pareja que muchas veces, obviamente como padres, se tiene a ver. Recordemos que los hijos, y más cuando son a temprana edad, tienden a ver las cosas de una manera, desde una óptica muy diferente a uno como adultos. Lo importante para los hijos es que encuentren un espacio seguro para poder hablar de sus sentimientos, de tener una buena convivencia, con la libertad y la tranquilidad de que no van a ser juzgados, de que no van a ser rechazados por hablar de lo que estén sintiendo. Esto les va a ayudar a que el proceso de separación sea más fácil para ellos y igualmente para los padres. Si tú, papá, mamá, estás pasando por un proceso de separación, antes de tomar decisiones precipitadas, inconscientes, o si no sabes cómo abordar ese tema, te aconsejo que te acerques a un profesional y primero te sanes tú para poder sanar a tus hijos. Pues bueno, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya gustado y sobre todo haya sido de mucha utilidad. Si tú conoces a alguien o si tú estás pasando por un proceso de separación, te invito a que te acerques con un profesional, te invito a que compartas este video con alguien que lo pueda requerir. En la parte de abajo estarán apareciendo mis redes sociales para que te puedas poner en contacto conmigo si tienes alguna duda, si quieres agendar una cita, si tienes alguna recomendación, por favor házmela saber en el apartado de comentarios. Es muy importante que compartas este video, que te suscribas, que le des a la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que subo este video. Esto fue Vínculos Sanos. Hasta la próxima.